Bienvenido a Salud es Vida. Hoy vamos a hablar con el doctor Edgar Nieto, quien es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, Venezuela. Además tiene especialidades en ortopedia y traumatología, donde los realizó estos estudios en países como España, Inglaterra y Suiza, además de tener más de 30 publicaciones en revistas científicas internacionales, así como ha sido conferencista a nivel nacional en Venezuela y también a nivel internacional. Y por supuesto conocedor ampliamente con esa trayectoria, experiencia bastante reconocida tanto en Venezuela como a nivel internacional, y por eso que nos garantiza a la hora de hablar del tema de hoy, como lo es la radiculopatía por hernia discal. Esto es una patología que es común, es una patología que es bastante incómoda, y es por eso que vamos a descubrir cuáles son los protocolos a seguir, cuáles son esas medidas preventivas, las causas y todos los sinfines de información que debemos necesitar para ejercer una salud preventiva. Y aquellas personas que la estén padeciendo, obviamente vamos a descubrir cuáles son esos tratamientos a seguir con la mejor experiencia, con los mejores conocimientos. ¿Cómo lo podemos lograr? Es con el doctor Edgar Nieto, por su amplia y reconocida trayectoria, quien se encuentra en Francia. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Salud es vida. Bueno, muchas gracias por la invitación para estar de nuevo con ustedes. Vamos a hablar de un tema que es apasionante, que es el tema de las radiculopatías. En primer lugar, es importante definir qué quiere decir radiculopatía. Viene de dos palabras: radículo, que es raíz, y patía, que es sufrimiento. El sufrimiento es una raíz. Entonces, de repente puede generar una especie de situación de que es raíz, ¿sí? Porque la médula, cuando sale del cerebro, es un tallo que tiene raíces, que son las que nos va a dar la parte sensitiva y motora a nivel del cuello, de la columna dorsal y de la columna lumbar. Pero es muy importante recordar que la médula solamente llega hasta la columna lumbar, hasta la primera vértebra lumbar, doceava dorsal y la primera lumbar. Así que a nivel de la columna lumbar no hay médula. Esas raíces son de los siguientes tipos: son raíces sensitivas y son raíces motoras. Las raíces anteriores son motoras y las raíces posteriores son sensitivas, y dan orígenes a nervios que son motores exclusivamente, nervios que son sensitivos exclusivamente y nervios que son mixtos. De las radiculopatías, vamos a decir, más frecuente, pues está la que se conoce como ciática, es la más frecuente de todas, y se traduce por la aparición de un dolor a nivel de la punta de la nalga y va hacia abajo por la parte posterior del muslo, de la pierna, del pie, y viene acompañado de trastornos motores. Muchas veces es difícil mover el pie o se alteran los reflejos, se disminuyen o desaparecen, y aparecen también problemas sensitivos. Recuerda que la sensibilidad es lo que nos permite tener la sensación de calor, de frío, de dolor, de muchas cosas, y eso también se pierde con este tipo de problemas. Entonces, es importante entonces recordar que las raíces se pueden afectar o bien dentro del canal medular, cuando salen de la médula, caso más frecuente es la hernia discal, o cuando salen de la vértebra por el agujero intervertebral, cuando salen a ese nivel, que es más común, sobre todo en las personas de edad, porque ese agujero va disminuyendo con el tiempo, va disminuyendo de tamaño y produce la compresión del nervio. Las raíces nerviosas más afectadas a nivel de la columna lumbar son la L4, L5 y la L5S1, que son las que son más frecuentes cuando uno examina el paciente, ¿no?
¿Cuál es la característica? Cuando uno examina a un paciente, pues que busca el dolor, dónde se localiza el dolor, dónde se localizan los trastornos sensitivos, dónde tiene los problemas motores, es decir, uno tiene que poner al paciente de pie, que haga actividad, que mueva sus pies, que mueva los pies, que mueva las rodillas, para tratar de determinar exactamente cuál es la raíz que está afectada. Y muchas veces la exploración de la sensibilidad, que es muy importante, para tratar de determinar con precisión cuál es la raíz que está afectada. Aunque con lo que le dice a uno al paciente, pues uno ya se imagina. Por ejemplo, si el paciente le dice a uno, mira, el dedo gordo del pie no lo siento, bueno, uno dice, esta es la raíz L5. ¿No? Si el paciente le dice, yo no siento los tres últimos dedos del pie, los de afuera, pues ya uno sabe que es la raíz S1. Es decir, hay una serie de detalles ahí en la clínica que no son matemáticamente exactos, pero que son orientadores para el diagnóstico. Eso es tener, doctor, un ojo clínico con experiencia, basado en conocimientos, como lo tiene usted. Pero es importante que hay un 7% de la población adulta, doctor, que padece de la radiculopatía a nivel por hernia discal. O sea, esta es la más común. Yo quisiera que dijese, aparte de ese ojo clínico que debe tener todo médico a la hora de explorarlo clínicamente a la persona, a través de qué otros exámenes se puede determinar y hacer un diagnóstico asertivo y entonces después proceder a los tratamientos que también vamos a hablar luego. Sí, hoy en día, pues por supuesto, el que nos da un diagnóstico casi preciso, el 100%, es la resonancia magnética, ¿no? Es decir, si vemos que el paciente que tiene un dolor ciatálgico 6 semanas después no mejora, así con los tratamientos habituales, pues es necesario indicarle una resonancia magnética al paciente sin contraste incluso, una resonancia magnética normal. Y explicarle, bueno, uno tiene que explicarle siempre al paciente que la resonancia lo meten en una cámara, etcétera, etcétera, pero que es lo que nos va a dar el diagnóstico casi el 100% de lo que tiene de la hernia, su localización, en qué sitio exacto está, que sirve incluso porque si el paciente no mejora después de unos meses y el dolor se agudiza y todo lo demás, pues es necesaria la cirugía. ¿No? Entonces ya con la resonancia, pues uno tiene una orientación dónde tiene que ir ahora con las nuevas técnicas de microcirugía, pues es muy, muy interesante tener una resonancia porque casi se puede decir que llega uno con la microcirugía, saca su hernia, algunos incluso sustituyen la hernia por una especie de disco metálico que algunas veces da buenos resultados, otras veces no da buenos resultados, pero bueno, es una experiencia muy interesante. Ahora, doctor, antes de llegar a la cirugía, ¿cuál es el primer tratamiento? ¿Cuál es el plan A? Muy interesante, porque eso sí hay que hacerlo. El plan A es el tratamiento médico. ¿Tiene dolor? Bueno, se le da analgésico. De primera intención hay que evitar los analgésicos opioides, ¿no? Analgésicos muy corriente, el paracetamol, ¿no? Antiinflamatorio, porque el dolor se produce porque la raíz está inflamada. Entonces hay que dar antiinflamatorios asociados. Muchas veces ese dolor viene en conjunto con contractura muscular. El paciente viene a la consulta todo doblado, todo lo demás. Entonces los relajantes musculares, el metoprolol o incluso el diazepam. A mí particularmente me gustaba mucho el diazepam porque no solamente le daba relajamiento muscular, sino que le permitía dormir con tranquilidad, le permitía dormir más tranquilo. Ese es el plan inicial: analgésico, antiinflamatorio y relajantes musculares. Y lo va uno controlando. Entender que muchas veces el dolor no se quita así tan rápidamente. Los estudios dicen que hay que esperar muchas veces hasta 6 meses para que el dolor desaparezca, pero el paciente va a ir mejorando de manera progresiva. Hay una cosa que es muy importante recalcar y que sobre todo a mí me gusta recalcar, que el paciente tiene que guardar reposo máximo 3 días.
sobre todo eso, encamarse, quedarse en una cama acostado porque se tiene una ciatalgia, es lo peor que puede hacer un paciente. 2, 3 días, los 3 días tiene que levantarse, tiene que comenzar a moverse porque hay que recordar que tenemos muchos músculos y que si no los usamos, pues se nos van a atrofiar y el problema va a ser mayor. Entonces, eso es uno de los puntos más importantes. Reposo 2 o 3 días. ¿Qué no debe hacer el paciente? El paciente no debe levantar peso, hacer esfuerzos no habituales como correr y saltar, no lo debe hacer. Es decir, evitar tomar posiciones anómalas. Eso es de las recomendaciones que uno le da. A las 6 semanas se evalúa. El dolor no ha mejorado del todo, está mejor, pero no ha mejorado del todo, entonces se puede comenzar con el plan de fisioterapia. Los nuevos métodos de fisioterapia pues son muy buenos, calor local profundo, ¿no? A ese nivel ayuda mucho, mucho, mucho al paciente. Una buena fisioterapia los ayuda de manera, casi se puede decir que milagrosa. Muchos pacientes se sienten felices de la vida yendo a donde el médico fisiatra para que le haga su plan de fisioterapia con todos los aparatos modernos que hay ahorita para eso. Muchas veces incluso uno cuando ve al paciente con mucho dolor, pues recomienda comenzar con fisioterapia domiciliaria, que es hielo local. Agarrar una bolsa de hielo, ponérsela en la zona ahí, incluso conseguir a alguien que si quiera darle masaje en la zona lumbar, en la zona donde se inicia en la nalga, pues muy bien, eso da mucho alivio. Y recuerden que el hielo es analgésico y antiinflamatorio. Es una muy buena posibilidad. Después que ha mejorado, pues se puede comenzar incluso también con calor local. Las compresas de calor local, incluso ahora venden unas fajas que son eléctricas, que dan una sensación de calor, incluso venden unos incluso que se meten en el microondas, se calientan y se los ponen y da sensación de alivio. Es decir, hay muchas cosas para hacer la fisioterapia domiciliaria. Ahora, doctor, sería el plan B, que es la fisioterapia. Eso va a la par con tratamiento vía oral, o sea, tratamiento médico, más fisioterapia. O sea, se unen ya dos terapias. Exactamente, así es. Ok. Cuando ya se unen estas dos terapias, ya ingresa el plan B. ¿Cuánto tiempo de fisioterapia es lo que se recomienda en términos generales para ver mejoría absoluta? No, bueno, de repente no va a O haber mejor, mejoría no, o absoluta, sea, pero para no llegar, yo lo que quise decir es, doctor, es para no llegar al plan C, que sería cirugía, porque exacto. de eso vamos a hablar. Hay mucho Sí. susto a la hora de hablar de cirugía a nivel de columna. Entonces, Bueno, adelante. para la fisioterapia hacemos lo mismo, ¿no? Así, estimamos que una fisioterapia bien hecha, pues durante 6 semanas debe el paciente estar aliviado de su dolor, aliviado de su molestia y puede reincorporarse a la vida diaria, vamos a decir, a sus actividades de la vida diaria, más sobre todo si es oficinista. Pues, si es oficinista, incluso ya a las 6 semanas se puede reincorporar a sus labores sin problema, ¿no? Cuesta mucho más el paciente que tiene que hacer esfuerzo, es decir, el obrero que tiene que levantar, que tiene que hacer utilización muy excesiva de su columna, pues no debe. Pero 6 No semanas es un buen debe. periodo. Ahora, cuando ya se cumplen esas 6 semanas, con esos plan A y plan B, cuando no existe mejoría, todavía el paciente vuelve a ir, doctor, me siento igual de mal. Ya entonces ya entraría el plan C, que sería cirugía. Pero, doctor, como sabemos todos, hay criterios que deberíamos tomar, porque no todos son aptos para ir a quirófano. Entonces, ¿cuáles serían los pros y los contras? ¿Cuáles serían, qué criterio, cuál es el protocolo a seguir para decidir si vamos a quirófano o no vamos a quirófano? Bueno, en primer lugar tenemos una resonancia magnética que nos ha dicho, mira, tiene una hernia discal situada aquí, tiene una estenosis foraminal, porque por donde sale la raíz, y entonces se planifica qué tipo de cirugía va a hacer. Recuerden que la microdisectomía es prácticamente indicada cuando el dolor es insoportable, el paciente no aguanta el dolor con todas las medidas. Bueno, lamentablemente tiene que ir a la cirugía de microdisectomía. Si es un dolor que puede ser tolerable,
existen procedimientos ahorita en este momento que son las infiltraciones periradiculares, es decir, con aparatos radiológicos específicos se determina dónde está la raíz, se inyectan esteroides locales y verdaderamente los resultados llegan a ser hasta entre el 80 y el 90% satisfactorios. Es decir, prácticamente desaparecen todas las molestias. Pero con los criterios, eso como estamos diciendo, con los criterios de la resonancia vista muy bien, el paciente mejora, pero es impresionante cómo mejoran con ese tipo de tratamiento. Que tiene que ir al quirófano, porque es un procedimiento que hay que hacerlo en quirófano, es verdad, pero no es una cirugía. Es como poner una inyección en el nervio, pero tiene que ser con aparatos muy especiales que permiten llegar hasta la raíz. Es un procedimiento muy bello. Se llega hasta la raíz, se inyecta, el paciente sale caminando de la clínica, es una cirugía, un procedimiento ambulatorio, no se tiene que quedar hospitalizado. Y después, por supuesto, hay casos que son importantes. Hay un caso que se llama el síndrome de la cola de caballo, que es impresionante, el dolor es insoportable. Bueno, eso amerita cirugía. La cirugía a cielo abierto, pero como decimos al comienzo, pues ahora con la microdisectomía, pues casi se puede decir que también es un procedimiento ambulatorio. El paciente ingresa mucho, se pueden ir al día siguiente, perdón, se pueden ir al día siguiente a su casa tranquilamente, con el dolor, sin dolor. Increíble. Ahora, doctor, después de entonces llegar a la solución, en este caso la cirugía, en sus diversas modalidades, dependiendo de, por supuesto, de la clínica de cada paciente, eh, la recurrencia. ¿Qué casuística ha tenido usted en su experiencia? Si eso vuelve otra vez, es recurrente este mal, o cuáles entonces serían esas pasos a seguir para evitar la recurrencia. ¿Cómo sería esa vida después de? Bueno, la vida después de eso, el paciente tiene que volver a hacer ejercicio. Eso es prácticamente una línea. Y el mejor ejercicio es la piscina. Es decir, ir a la piscina a nadar. Ir a la piscina a nadar, porque eso fortalece mucho la musculatura paravertebral. Ese es tal vez de los ejercicios recomendables. Bueno, puede haber sitios donde no se consigue, no es fácil una piscina, todo eso. Entonces el paciente tiene que ir a caminar, empezar a hacer estiramiento de sus músculos. Primero tiene que estirarlos, después los tiene que fortalecer, sobre todo todos los músculos que se llaman paravertebrales, todos los músculos que están alrededor de la columna. Es muy importante. Caminar y trotar. No está recomendado correr, porque el correr puede significar cada vez que saltamos, puede significar un esfuerzo no adecuado para un sitio donde se perdió el soporte, que se perdió el disco. Recuerden lo que habíamos comentado el otro día, que el disco es un resorte que nos da la posibilidad de saltar y todo lo demás sin causar problemas, pero cuando se pierde el disco, entonces ya empieza a causar problemas. Caminar. Siempre recomendamos caminar mínimo 30 minutos. Caminar una hora es buenísimo, pero eso es de lo que se recomienda para mantener fortaleza y resistencia. Doctor, sabemos físicamente cuál es entonces es la causa de estas radiculopatías, pero a nivel físico es importante enviarle mensaje a la población de cuáles serían entonces las causas, el por qué llegar a la radiculopatía, obesidad, falta de... ¿Cuál sería entonces los elementos que pudiesen estar directamente llevado a que existe este tipo de patología? Muy buena pregunta, ¿sabes? Porque tú acabas de decir algo que es muy importante, que es la obesidad, ¿no? Pero estudios de población, pues no se han conseguido muchos pacientes obesos con radiculopatía.
Lo que sí se han conseguido son pacientes diabéticos con radiculopatía. Es muy frecuente la radiculopatía diabética. La obesidad puede conducir a la diabetes. Y hay que tener mucho cuidado. Pero, como te digo, el hecho de que sea obeso no significa que esté predispuesto a tener hernias discales o tener problemas de radiculopatía. ¿Qué, ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Esfuerzos inusitados. Es decir, se recomienda siempre, si tú vas a levantar un objeto, tienes que doblar las rodillas. Eso es fundamental, doblar las rodillas para levantar algo. Si tú pretendes levantar algo doblando el cuerpo sin doblar las rodillas, con toda seguridad vas a terminar con una hernia discal o vas a terminar con problemas de columna. Eso es fundamental. Si no estás acostumbrado a levantar 20 kilos, por ponerte un ejemplo muy sencillo, o 10 kilos del piso, pues no lo hagas. Saca cosas y trata de llevar 5 kilos. Y la distribución del peso igual. Si vas a cargar algo, tiene que ser lo mismo de un lado y del otro. La simetría en el peso ayuda a evitar de que puedan aparecer problemas de radiculopatía. Eso es. Claro, hay las predisposiciones individuales a los problemas que eso no lo podemos determinar. ¿Por qué razón? Mira, ¿por qué razón tengo una hernia discal? Pues muchas veces no sabemos por qué razón. Doctor, ¿por qué la diabetes está relacionada con radiculopatía? Bueno, porque precisamente es de las buenas preguntas, ¿sabes? ¿Por qué insistimos mucho que los diabéticos, las personas que tienen diabetes en la familia y todo lo demás, se tienen que cuidar, tienen que evitar tener diabetes? Porque la diabetes altera la microcirculación. Entonces, ¿qué ocurre? La parte sensitiva del nervio no le llega suficiente cantidad de sangre y el nervio se va muriendo, esa parte, la parte sensitiva. Por eso es la historia muy famosa que el paciente que se cortó las uñas, no se dio cuenta, se produjo una herida, esa herida se infectó y bueno, ahí empieza el desastre del diabético, una infección en uno de los dedos del pie. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene sensibilidad. Eso es la primera, la causa fundamental de por qué la diabetes origina problemas. Qué importante esta información, muy importante. Doctor, el hecho de la medicina ocupacional, me imagino que en todas las empresas debe haber alerta. ¿Cuál es el mensaje para esos médicos ocupacionales a la hora de tener conciencia, ¿no? En que si alguno de sus empleados sufren de este tipo de patología, el trabajo deben tomar medidas extremas en qué sentido? Si es, por ejemplo, un oficinista que está tantas horas, 8 horas, tiene que estar sentado, ¿cómo deben ser entonces esas sillas para proporcionarle un mejor bienestar, ¿no? Para ese empleado. ¿Cuál sería ese mensaje para ese médico ocupacional que pudiese estar escuchando? Bueno, la medicina ocupacional hoy en día es muy importante porque permite determinar cuáles son los problemas al ingreso de un empleado, cómo es su evolución durante la estadía en la empresa y, por supuesto, cuando finaliza sus labores, pues ya para jubilarse, en qué condiciones sale. El médico laboral tiene que estar preparado para conocer todo lo que, todo lo que puede producir un problema a nivel de su columna o de otras zonas. Hay un problema muy importante que es el, el problema del nervio mediano o el uso del ratón. O el uso del ratón puede producir problemas a nivel de la mano porque está 8 horas con un ratón dándole ahí. Puede producir problemas a nivel del nervio mediano. Es decir, toda esa serie de cosas, pues el médico laboral tiene que conocer el problema de la silla, cómo hacer esfuerzo
hay un tipo de esfuerzo que es de rotar la columna, que no se debe hacer como lo estoy haciendo yo aquí, sino tiene que tener un sistema que permita hacer esto y llevar hasta acá. Es que se mueva todo el cuerpo, que no se mueva solamente la región lumosacra. Es decir, tiene que tener una preparación muy importante en la prevención. Él tiene que prevenir. ¿Cuál es el problema de los médicos laborales? Que le plantean a los dueños de la empresa, mira, hay que hacer este sistema ahora para... Y ahí vienen los problemas porque los dueños de la empresa de repente no quieren eh, cumplir con las medidas beneficiosas para sus empleados. Y cometen irresponsabilidad. Doctor, vamos a colocar también en el escenario que siempre hay de aquella persona que no atiende a llamados, no atiende a terapias y mucho menos va a atender a una cirugía. ¿Qué pasa si eso se vuelve crónico? ¿Qué pasaría con ese paciente? ¿Qué calidad de vida tendría? ¿Qué pronóstico tiene? Muy malo. El pronóstico es muy malo porque pues el nervio se va degenerando, entonces el paciente de repente queda con incapacidad para levantar el pie, por ponerte un ejemplo, ya no, entonces ya no puede caminar porque no puede levantar el pie, se va limitando, el dolor muchas veces es insoportable, ¿no? Y cuando ya el dolor es insoportable, pues por supuesto que el paciente entonces viene a pedir la cirugía y muchas veces los resultados no son tan buenos como uno quisiera, porque el daño que ya tiene el nervio es irreparable. Es decir, por más que tú lo descomprimas, tú le ofrezcas ya todo eso, porque el nervio vuelve a respirar tranquilamente, pues muchas veces no se recupera. Entonces, uno tiene que hablar con el paciente y decir, bueno, muy bien, estas son las posibilidades y explicárselo. Tú no quieres, perfecto. Hazme un favor, fírmame aquí, te voy a dar algo aquí, tú me firmas que yo te propuse hacerte cirugía y que tú no aceptaste la cirugía. Porque puede pasar muchas veces que, no, a mí no me dijeron nada. Bueno, primera vez que me lo dice. Eso ya hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Con personas que se le propuso una solución y el paciente pues no quiso. ¿Cuál es el problema? Muchas veces también se lo tiene que explicar el paciente. Pues muchas veces puede haber una evolución no aceptable, vamos a decir, entre un 10 y hasta un 20%. Es decir, de cada 10 pacientes puede ser que 2 no queden tan bien como uno quisiera. Muchas veces el paciente queda bien al principio y después a los pocos días comienza con molestias otra vez de nuevo, porque el proceso de cicatrización, no sé si tú has visto que mucha gente tiene problemas de la cicatrización de la piel y se le ve un bulto grandísimo. Lo llaman cangrio, eso lo llaman, en Venezuela lo llaman así, no sé cómo lo llaman en otros países, pero es una cicatriz horrible. Bueno, esa misma cicatriz se puede producir a nivel de la columna y los problemas de cicatrices son de lo peor que puede conseguir uno, porque uno vuelve a hacer cirugía, limpia la raíz otra vez, la van a limpiar y tal vez a los pocos meses vuelve a estar igual. Entonces, bueno, afortunadamente pues ya con las nuevas técnicas existen dispositivos que se colocan alrededor de la raíz y lo protegen de las cicatrices viciosas, es decir, ya todo eso ha ido mejorando una posibilidad, pero recuerda, eso es muy importante decírselo al paciente. De cada 10, 1 o 2 no quedan bien. Y no quedan bien no por el problema de la cirugía, porque en la cirugía hay lo que se llama la curva de aprendizaje. Después de una cantidad de cirugía, pues ya el médico puede poner en su pancarta que él es cirujano de columna. Tiene que haber hecho una cantidad de cirugía de columna. Y si el médico pone en su pancarta que es cirujano de columna, es porque es cirujano de columna. Y son de muy buena calidad. Recuerda que la cirugía de columna la hacen los neurocirujanos
y los traumatólogos también. Hay traumatólogos muy buenos, preparados para hacer cirugía de columna, igual que hay neurocirujanos que son muy buenos para hacer cirugía de columna. Excelente. Bueno, información muy importante, sobre todo las causas de este tipo, como es la radiculopatía, que mucha gente lo toma como a la ligera, pero a la larga, si no se toman medidas, las consecuencias son fatales. Fíjese que es importante lo que usted dijo de tomar responsabilidad a la hora de hacer tratamiento, ¿no? Obviamente, lo primero es el plan A y el plan B, medicina y fisioterapia, pero si no se llega, ya eso no es culpa ni del paciente ni del médico, es culpa de algo que es fortuito. De verdad que es bastante importante esto, doctor, es un 7% de la población adulta sufre de esto y yo pienso que ahorita va a ser más. ¿Sabe por qué, doctor? Porque este mundo ha cambiado. Este mundo ha cambiado gracias a esta epidemia y obviamente lleva su tiempo en buscar la solución, en ejercer el plan de vacunación, y todos los trabajos se están tomando es a través de un computador. Y obviamente las horas sentadas es mayor y todo el mundo está así. Y entonces esas calamidades quizás van a aparecer cada vez más. Entonces es importante que tomemos medidas al respecto, de no estar todo el tiempo sentado, parar un poquito, hacer el ejercicio, caminar, etcétera, etcétera, para evitar llegar a este tipo de patología. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, llevo esa clase y yo sé que va a ser un banquete de las personas que lo van a escuchar porque ha tenido muy buena receptividad. Es un maestro siempre. Hasta los mismos médicos se enorgullecen de escucharlo y siempre me comentan a nivel privado, y para mí también es un honor tenerlo, doctor. Es una eminencia y lo felicito. Sigue así. Francia también se está dando un banquete con usted allí. Y ya casi hablando francés, me imagino. Sí, sí, hemos mejorado bastante el francés. Qué bueno. Doctor, ¿dónde podemos ubicarlo? Bueno, yo estoy en Médicos Venezolanos Online y estamos completamente a la orden. De nuevo te reitero mi agradecimiento por darme la oportunidad de hablar de temas que a uno lo apasionan. Sí, señor, se nota. Y por supuesto dar la solución, esperanza para lograr ese bienestar. Muchísimas gracias y seguramente vamos a estar de nuevo juntos. Bueno, muchas gracias, hasta luego. A la próxima. Salud es vida.